Yo creo que ya estamos, así que nada, ¿no? Podemos comenzar este webinar que será sobre las habilidades sociales y adaptativas. Ahora Carla nos contará más. Buenas noches, Carla. Hola, buenas noches. Pues nada, dejo que tú misma te presentes. Bueno, pues yo soy Carla, soy neuropsicóloga y nada, pues llevo colaborando con la fundación un tiempecito y bueno, pues llevo toda mi vida dedicada a trabajar con personas con distintas discapacidades y trabajando sobre todo en las habilidades sociales, que son muy importantes para llevar una vida lo más autónoma posible. Muy bien, muchas gracias, Carla. Y nada, tenemos también a Noelia. Buenas noches, Noelia. Hola, muy buenas noches. Pues nada, igualmente también dejo que tú misma te presentes. Bueno, pues buenas noches a todos, espero que primeramente que os guste mucho y yo soy terapeuta ocupacional y estoy empezando a colaborar con la Fundación desde hace poquito y estaré por aquí recogiendo todas vuestras preguntas para que Carla pueda luego responderos. Pues nada, muchas gracias, Carla. Y de alguna manera, ¿no? Lo que decía Noelia, pues nada, ya sabéis, ¿no? Aquí en redes sociales le podéis dar me gusta a la aplicación, podéis desde luego, ¿no? Tanto compartirla en vuestros propios grupos de Facebook o WhatsApp como en vuestro propio muro. Y nada, ¿no? Pues también podéis comentar, dejar vuestros comentarios, tanto para hacer preguntas durante la sesión, que al final de la sesión, pues bueno, recopilaremos y trasladaremos todas las preguntas a Carla, como bueno, también os podéis presentar y todo lo que creáis oportuno, ¿no? Incluso interactuar entre vosotros mismos, que es lo que sucede también durante otros muchos webinars. Y con esto nada, Carla, no sé si quieres compartir tu pantalla y así tú tomas el propio control de la presentación. Vale, sí, voy a probar a ver cómo va esto, que ya intenté una vez y no salió muy bien. Bueno, seguro que funciona. Voy a dejar yo mientras tanto de compartir. Y ahora, pues bueno, sabes que tienes abajo el botón y ya vemos que viene. Vale, a ver. Y ahora en pantalla completa, supongo. Ay. Se ve, ¿no? Se ve perfecto. Así que nada, todo tuyo. Qué bien. Bueno, pues nada, como he dicho al principio, vamos a hablar un poquito de las habilidades adaptativas y sociales. El objetivo de esta charla es que os llevéis, que os vayáis de aquí con la idea de la importancia que es desarrollar unas buenas habilidades sociales y adaptativas y cómo podéis trabajarlas en casa, cómo podéis fomentar las habilidades en nosotros mismos incluso y en otras personas. Y bueno, quiero empezar un poco hablando cómo es el funcionamiento de las personas, ¿no? Verdugo hablaba de que el funcionamiento individual de cada persona es una mezcla de las capacidades intelectuales, la adaptación de nuestra conducta al entorno, la salud, la participación o la interacción y los roles sociales que adoptamos a lo largo de nuestra vida y el contexto en el que nos desenvolvemos. Y esto todo pues, va unido en un mayor o menor número de apoyos. Pues cada persona necesitaremos más o menos apoyos en alguna de las áreas a lo largo de nuestra vida y esto pues, va a ir variando siempre porque vamos a ir aprendiendo. Y vamos a entrar un poquito en lo que son las habilidades adaptativas. Las habilidades adaptativas son las capacidades o las conductas que las personas adquirimos o aprendemos para desenvolvernos en nuestros entornos habituales, con nuestros grupos de referencia y siempre acordes a nuestra edad cronológica. Una cosa muy interesante de las habilidades adaptativas y de las sociales que están dentro de las adaptativas es que no son innatas, que se aprenden. Entonces, si se aprenden, las podemos enseñar y pues,
obviamente las aprendemos. Y bueno, pues estas habilidades pues son las que nos permiten adaptarnos a un mundo que está constantemente en cambio, ya no solo en nuestro contexto, sino también nosotros como personas o nuestros grupos de referencia, que a lo largo de la vida pues siempre van a ir cambiando. Dentro de las habilidades adaptativas encontramos las conceptuales, las sociales y las prácticas, y vamos a hablar un poquito de ellas y luego ya nos centraremos sobre todo en las sociales, que pues para personas sobre todo que tienen mucha dificultad en habilidades sociales, pues es mucho más interesante y es más necesario fomentarlas. Las habilidades conceptuales son las que son como el esquema mental que nos hacemos del mundo que nos rodea, ¿no? Y cómo trabajamos o cómo nos relacionamos con ese mundo. Es la manera en la que nosotros nos expresamos, pero también cómo recibimos el lenguaje, pues la lectoescritura, el concepto de dinero y el tiempo, o nuestra propia regulación de las emociones. Sobre todo más los conceptuales, pues es lo que entendemos más como en el ámbito académico, ¿no? Luego tenemos las habilidades sociales, que es cómo nos relacionamos con otras personas, el sentido de la responsabilidad, la autoestima, el seguir unas reglas, obedecer leyes, la ingenuidad. Y son todo habilidades que se van aprendiendo a lo largo de la vida y que además van cambiando. Y por último tenemos las habilidades prácticas, que son todas las habilidades de la vida diaria, higiene, la limpieza de la casa, el cocinado, el vestido, las habilidades ocupacionales y laborales, todo lo que sea lo que favorezca nuestra autonomía y nuestra independencia y nuestra salud y seguridad. Todas las acciones que hacemos que engloban estas cosas, ¿no? De pues, salud, seguridad, autonomía, son todas las acciones y todas las habilidades que desarrollamos cada día para llegar a estos objetivos. Y dentro un poco de las habilidades sociales, las habilidades sociales al final son las conductas que nosotros tenemos y que se ponen en juego cuando nos relacionamos con otras personas. O un conjunto de hábitos, son un conjunto de hábitos de la conducta, pero además también intervienen los pensamientos y las emociones y nos permiten que lo que hacemos o lo que decimos traspase a otras personas y que lo que hacen y dicen otras personas nos llegue a nosotros, y poniendo en juego todo esto pues podamos sentirnos mejor y hacer sentir mejor a la persona con la que nos estamos relacionando. Y además el aprendizaje además va siempre con unos objetivos. Siempre nos relacionamos con alguien por algo, aunque sea porque nos cae bien, pero el que nos cae bien y queramos ser amigos de alguien ya es un objetivo. Pero también nos relacionamos con el cajero de Mercadona o con la chica que está atendiendo el Leroy Merlin, o siempre nos relacionamos con personas con un objetivo. Y según cuál sea el objetivo, pues nuestra manera de relacionarnos o nuestras habilidades van a cambiar un poco también. No hablamos igual con nuestros amigos que con nuestros hijos o con nuestros padres. Y el aprendizaje de las habilidades sociales se condiciona por las experiencias que vivimos, por el entorno en el que nos desenvolvemos y por los modelos que nos rodean, por los modelos personales. Aprendemos mucho, sobre todo habilidades sociales y adaptativas, por imitación. Entonces, que es muy interesante que lo tengáis en cuenta, porque vuestros hijos se relacionarán con las demás personas como vosotros, como ellos vean que vosotros os relacionáis también con los demás. Entonces, al final, esto de, ay, es que se porta de esta manera y no sé por qué, o trata así a no sé quién y no sé por qué, pues porque lo ha visto en algún lado, seguro, porque hay alguien en su entorno de quien ha aprendido
esa conducta. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Además, las características de las habilidades sociales es que son siempre dependientes del contexto y el contexto está siempre cambiando. Entonces, al final, todas nuestras conductas y todas nuestras habilidades sociales van a estar en continuo cambio. Además, las habilidades sociales se tienen que considerar dentro de un marco cultural determinado, porque somos seres sociales, pero también somos seres culturales y no nos relacionamos igual aquí que incluso dentro de España por comunidades tampoco nos relacionamos igual porque hay diferencias culturales. Pues hay que entender que estas habilidades, esta manera de relacionarse entre personas dependen también de la cultura en la que nos movemos. Y además varían a lo largo del tiempo, y cambian, igual que cambian las modas o las modas estéticas o cualquier otra moda, pues las habilidades sociales también cambian porque van cambiando nuestros objetivos y también porque vamos aprendiendo. Y la manera en la que una persona sea efectiva con sus habilidades sociales también va a depender de lo que quiera conseguir en la situación en la que se encuentre. Pues no vamos a ser igual de efectivos a lo mejor cuando no tenemos unas habilidades muy desarrolladas y nos enfrentamos a un contexto que demanda muchas habilidades. Pues un niño de 5 años que está empezando a desarrollar sus habilidades sociales, pues no va a ser muy efectivo si lo dejamos en mitad de una tienda y pretendemos que encuentre dónde están las cucharas, por ejemplo, en mitad de Mercadona. ¿Y cuáles son las habilidades sociales? Ya en sí, iniciar, mantener y terminar una interacción o una conversación con otras personas y además siempre saber cuál es el tipo de interacción que queremos tener. Dar y recibir un refuerzo, tanto positivo como negativo, también aceptar las críticas es una habilidad social y saber dar críticas. Reconocer los sentimientos y las emociones, no solo los propios, sino también los de los demás, pero tenemos que entender también que para entender las emociones de los demás, primero tenemos que saber identificarlas en nosotros mismos, si no, no vamos a ser capaces de saber, ¿cómo vamos a saber cuál es la emoción o el sentimiento de alguien si no sé cuál es el mío? Ser consciente de que hay otras personas que piensan distinto a nosotros o que ven el mundo de una manera distinta y aceptar esto, que no significa que se esté de acuerdo, sino simplemente aceptar que hay otros puntos de vista, responder a las demandas de los demás y demandar cuando queremos algo, regular nuestra propia conducta, defender nuestros derechos de una manera asertiva, saber decir que no cuando no tenemos, o sea, cuando tenemos que decir que no, y elegir y compartir nuestros espacios y nuestro tiempo con las personas con las que queremos y en el modo en el que queremos. Es un poco autodeterminarnos, básicamente, es saber lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y con quién. Y ya está, y no dejarnos llevar porque alguien me dice o porque el otro no sé qué o la otra, es mantenernos firmes en lo que nosotros queremos, es tomar el control de nuestra vida, ¿no? Y las habilidades sociales además tienen varios componentes, ¿vale? Los componentes no verbales como el contacto ocular, la postura, la orientación del cuerpo, los gestos que hacemos, los movimientos, la expresión que tenemos con las manos, con la cara, con las piernas incluso, o la distancia que ponemos con otras personas, que puede todo esto que no es lo que hablamos, sino lo que hacemos con nuestro cuerpo, puede hacer que una persona se sienta más cómoda o se sienta muy incómoda. Y hay personas a las que una distancia entre personas muy corta
él es muy difícil de soportar o incluso el contacto ocular. Y luego pues posturas agresivas que seguro que todos y todas podemos tener en mente algún momento o alguna situación en la que simplemente solo la postura de la persona que teníamos delante ya nos imponía o no nos gustaba. Y luego tenemos los componentes verbales, que es el aprendizaje de saber cuánto tenemos que hablar. Que en una conversación no podemos estar todo el rato hablando, sino que tiene que ser una expresión y también una recepción del lenguaje un poco equitativa. La retroalimentación, saber lo que está pasando y además saber expresarle a otra persona lo que pasa o lo que sentimos, cómo hacemos las preguntas y cuándo hacemos las preguntas o si hacemos las preguntas cuando las tenemos. El control del habla egocéntrica que le pasa a mucha gente también. La capacidad de unirnos a la actividad que están haciendo otras personas, aunque nosotros, cuando ya está iniciada, ¿no? O incluso o sin iniciarse, pero entrar en una actividad que van a hacer otras personas y pedir favores y dar las gracias. Y además los componentes paralingüísticos, que también son componentes en los que muchas personas que tienen rasgos TEA tienen mucha dificultad, como es el volumen en el que hablamos, sobre todo el tono que utilizamos, la fluidez y la velocidad. Es un poco entender cómo tenemos que hablar para que la otra persona nos entienda y cómo hablamos para reflejar nuestras emociones y nuestros sentimientos a la otra persona y no aturullarlo con que hablamos muy rápido o demasiado a trompicones. Y además, dentro de las habilidades sociales tenemos las básicas y las complejas. Las básicas son mucho más rápidas de aprender o son mucho más, más rápidas de aprender. Es la escucha activa, que es escuchar, no oír a una persona, sino escucharla, saber lo que está diciendo, empezar una conversación, hacer preguntas, dar las gracias, presentarse y presentar a otras personas, hacer un cumplido, es pues lo básico en la relación de dos personas, básicamente. Luego tenemos las habilidades sociales complejas que ya necesitan de un mayor esfuerzo por nuestra parte o una mayor habilidad en realidad. Y bueno, pues ahí entrarían la empatía, la inteligencia emocional, la asertividad, que es bueno, ahora veremos alguna de ellas y veremos también cómo las podemos trabajar, la capacidad que tenemos de escuchar a otra persona, la capacidad nuestra de expresar o de comunicar nuestros sentimientos y nuestras emociones, de ver un problema y valorar las soluciones, negociar, modular nuestra expresión emocional, no saber cuándo podemos expresar una emoción y cuándo no es el contexto de expresarla o en qué manera la podemos expresar también. La capacidad de saber que tenemos que pedir disculpas y hacerlo, y el reconocimiento, la autodeterminación, el reconocimiento y la defensa de nuestros propios derechos, pero además también de las demás personas. Todas estas habilidades sociales, ¿cómo las podemos fomentar? Vamos a trabajar en la autoestima. Vamos a ver un par de cositas de las habilidades complejas, porque son habilidades que tenemos que trabajar
desde pequeñitos. En realidad todas tenemos que trabajarlas desde pequeñitos, pero la comunicación entre personas es mucho más fluida porque siempre nos estamos comunicando con alguien y con nuestros hijos también. Pero fomentar la autoestima en una persona pues ya es un poco más complicado. La autoestima es la valoración o la percepción que tenemos de nosotros mismos, ya sea positiva o negativa, en función de nuestras experiencias, de cómo evaluamos lo que nosotros pensamos, lo que sentimos y lo que hemos vivido. Y tiene mucho que ver con lo que dicen los demás de nosotros o lo que piensan o lo que reflejan los demás de nosotros. Y podemos fomentarlo con cosas muy sencillas como evitar usar etiquetas negativas y sobre todo etiquetas negativas hacia otras personas o delante de otras personas. Que muchas veces tendemos a, pues cuando estamos en un clima de amigos y de risa y de buen rollo, pues entre broma y broma pues dejamos caer que porque mi hijo es que ha sacado un 3 en matemáticas, ya ves tú que no sabe sumar. Pues ya ese comentario ya está un poco feo a la autoestima, pero si encima lo hacemos delante de otras personas todavía más. Tratar a todo el mundo, bueno, a todo el mundo tampoco, tratar a las personas que tenemos cerca con un amor incondicional, o sea, con toda la atención y todo el respeto que esa persona se merece. Intentar hablar siempre en positivo. Es decir, que no se destaquen las cosas negativas o lo que no se tiene que hacer, pero en lugar de no, esto no se hace así o esto no lo pongas aquí, cambiar eso por algo positivo y por decir, bueno, pues mira, ¿qué tal si vamos a hacer esto de esta manera? O está genial, pero si le pones esto, pues todavía está mejor. O ¿qué te parece si esto en lugar de dejarlo aquí, lo dejamos aquí? Y así evitamos el no. Estar todo el día escuchando esto no, esto aquí no, esto no lo hagas así, esto no lo pongas aquí, esto no. Pues al final el no. Para nosotros mismos, para nuestra autoestima, pues es un golpe, ¿no? Y al final pues nos vamos a acostar y nos quedamos con la sensación de que todo ha sido que no, entonces todo lo hemos hecho mal y no somos capaces de hacer nada porque todo ha sido que no. Lo cambiamos simplemente, ya tenemos otra percepción y es, bueno, pues no ha estado mal del todo, se puede mejorar y no ha estado mal del todo y no pasa nada. Dejar que las personas, que vuestros hijos hagan las cosas por sí mismos y que se equivoquen. Porque se van a equivocar igual que nos equivocamos todos y, bueno, pues harán más o menos destrozos, pero yo creo que todos lo hacemos, lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida y creo que lo seguiremos haciendo. Entonces, pues dejar que hagan las cosas por sí solos y, oye, pues mira, si se rompe algo, pues yo sí que es verdad que también hay que entender un poco a los padres y a las madres, ¿no? Y a lo mejor que yo venga a decir esto a familias que, pues eso, pues que tienen hijos a su cargo, que iban todo el día trabajando y que de repente, pues porque el niño quiere llevar el vaso y se cae, pues no nos viene bien. Pero bueno, hay que intentar relativizar un poco esas cosas y ya está, y no pasa nada y pues eso, dejar que se equivoquen y que sepan ver el error y no lo saben ver, pues para eso estamos nosotros, para ayudar y ver cómo se puede resolver, ¿no? Impedir las comparaciones. Las comparaciones son odiosas y los dichos muy sabios. Entonces, nadie es igual que nadie es normal porque
precisamente porque la normalidad no existe, porque nadie es exactamente igual a otra persona. Cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras habilidades y nuestras características personales y no van a ser iguales a las de otra persona. Entonces, comparar es algo absurdo y que además nos va a hacer mucho daño si nos comparamos. Y si ya no nos comparamos nosotros, pero nos está comparando otra persona, todavía nos va a hacer más daño. Escuchar para comprender y no solo para responder. Da igual que vuestro hijo o vuestra hija tenga 5 años o 3 o 25 o 18, da igual la edad que tengan, da igual lo que tú pienses sobre lo que te está contando, pero cuando un niño, por pequeño que sea, te está contando que ha hecho un dibujo o que se le ha roto un lápiz, para él o para ella es importante lo que te está contando, aunque para ti como persona adulta no lo sea, para él sí. Entonces, tenemos que ya no darle a entender que nos importa, sino que de verdad nos importe lo que está contando, ¿no? Porque al final, pues es eso, es que para él es importante y te lo está contando por algo. Entonces, vamos a prestar atención y vamos a poner toda nuestra atención en lo que nos están diciendo. Y algo muy importante es que nos olvidemos de las expectativas que tenemos puestas en otra persona. Que nos olvidemos de, pues es que yo cuando tenía esta edad hacía esto o me gustaba aquello. Porque es que nadie va a ser tú. Y tú hacías unas cosas o te gustaban unas cosas, pero no significa que los demás lo tengan que hacer o que les tenga que gustar. Entonces hay que bajar un poco no bajar, sino olvidarnos de las expectativas que tenemos puestas en una persona. Y porque además es algo que va a ser frustrante para todos, porque si esta persona no llega a cumplir las expectativas que tenemos puestas, va a ser frustrante para él o para ella porque nos está fallando y va a ser frustrante para nosotros porque no está cumpliendo lo que nosotros esperábamos. Entonces, olvidémonos de las expectativas y simplemente pues ayudemos a todas las personas en su proceso. Y unas personas tardarán más, otras menos, y otras de una forma y otras de otra. Y lo único que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es acompañar en el proceso y hasta donde llegue y de la manera que llegue. Y ya está. Y sobre todo también cuidar el lenguaje no verbal. Como os he estado viendo antes, cómo se posiciona alguien ante nosotros transmite mucho. Entonces, sobre todo si son niños pequeños, una cosa que solemos hacer mucho y que no nos damos cuenta es hablarles desde nuestra altura. Y claro, si nos paramos a pensar, un niño pequeñito que nos puede llegar por la cadera o por la rodilla, pues que le estemos hablando desde 1,5 metros más arriba, pues ya nos pone a nosotros como en una posición mucho más alta, ¿no? Mucho más importante, y además es que es muy incómodo. Entonces, vamos a intentar, dentro del cuidado del lenguaje no verbal, hablar a una persona desde la misma altura, o por lo menos intentando, ¿no? Y tener esa cercanía postural, porque es que si no, de verdad que es un poco incómodo tener a alguien muy alto, porque es la sensación como que te está hablando desde allá arriba, ¿no? Y tú eres súper pequeñito y es como que te quita mucha importancia. Entonces, la manera de fomentar la autoestima en otra persona y en nosotros mismos también, todo esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos, la mayoría de las cosas, pero fomentamos la autoestima en otras personas simplemente dejándolas ser y aceptando cómo son y ya está. y dándoles la importancia y la atención y el respeto que se merecen.
Y con esto lo que hacemos es que tengamos una percepción de nosotros mismos mucho más positiva y mucho más adecuada, o sea, mucho más real, ¿no? Y cuando pensamos que somos capaces o que hacemos las cosas bien, al final las hacemos bien. Es un poco profecía autocumplida, ¿no? Según cómo tratemos a las personas, al final estas personas van a... Si a mí me tratan siempre de mala, pues al final yo me voy a creer que es que soy mala y mi conducta va a ser mala, porque total, es que es como me están diciendo que soy. Entonces, si tratamos a las personas de una manera mucho más positiva, todo va a fluir mucho más y todo se va a desarrollar muchísimo mejor, porque vamos a hacer sentir a las personas que son capaces de hacer cosas y que si no son capaces de hacerlas como las hace otra persona, no pasa nada, porque buscaremos la manera de hacerlas o no, y ya está, y buscaremos alternativas. Pero sobre todo eso, intentar que nos queramos todos un poquito. Y luego vamos a hablar también de la inteligencia emocional, que es algo muy importante, sobre todo en las relaciones con otras personas. La inteligencia emocional es la habilidad que tenemos para entender y manejar nuestros sentimientos y nuestras emociones y entender las emociones de los demás y de alguna manera manejarlas también, porque con nuestra conducta nosotros también podemos un poco trabajar cómo se siente otra persona, ¿no? Pero para eso tenemos que conocer o entender cómo se está sintiendo, o entender también nuestra responsabilidad emocional y entender que lo que nosotros hacemos tiene consecuencias en cómo se sienta otra persona. Y esto pues se tiene que trabajar y nos tenemos que trabajar nosotros también para saber cómo tratamos a los demás, y aprendiendo a trabajarnos la inteligencia emocional también podemos enseñar a trabajarla. Para fomentar la inteligencia emocional es muy interesante hacer un diccionario de emociones. Yo lo que he hecho siempre ha sido imprimirme caras de emociones básicas sobre todo, y si son caras, si son fotos de personas, pues mucho mejor, porque siempre vamos a aprender mejor si vemos una sonrisa en una cara de verdad que si la vemos en una cara, en un círculo en una carita sonriente dibujada. Y si además esas caras son las vuestras o las de vuestros hijos, pues todavía mucho mejor, porque se van a sentir mucho más identificados. Y a partir de crear un diccionario de emociones, tener impresas pues 4 o 5 emociones básicas, alegría, tristeza, enfado, pues a partir de ahí podemos jugar a un montón de cosas. Podemos jugar a clasificar las emociones, podemos hacer un memory de emociones y ponerlas boca abajo e ir encontrando las parejas. Podemos usarlas como pictos para saber cómo nos sentimos o para poder decir, pues mira, me estoy sintiendo así. O se pueden hacer muchísimas actividades con tener unas cuantas emociones impresas. Y luego, pues además que es algo que podemos usar o que pueden usar vuestros hijos para poder deciros cómo se sienten. Y además, una manera de trabajar también la expresión facial de las emociones es que lo hagáis delante de un espejo también. Podéis jugar a las distintas emociones, a poner caras, a imitaros. Yo jugaba mucho también a estos juegos de adivinar la película, pero con las emociones. Entonces yo sacaba una emoción aleatoria y bueno, pues por turnos una persona tenía que salir, mirar la emoción,
identificarla y luego entrar en la sala e imitarla. Y el resto de las personas que había ahí pues teníamos que adivinar qué emoción era. Y con eso pues también vamos aprendiendo un poco a identificarlas en vivo y además a identificarlas en nosotros mismos y a identificarlas en los demás y a expresarlas. Y eso es muy chulo. Podemos crear un rincón de la calma en una parte de casa, en la habitación, un sitio que esté relajado y que tengamos preparado pues, con unas cositas o con las cosas con las que vuestros hijos se rebajan el enfado o la rabieta, se regulan emocionalmente, pues podemos crear un espacio y bueno, y pues aprender que cuando estamos muy enfadados, pues nos podemos ir allí, estamos calmados, vamos a estar solos y podemos quedarnos allí el tiempo que necesitemos hasta que volvamos, hasta que se nos baje el enfado o la frustración. Algo muy importante también para aprender sobre inteligencia emocional es no negar las emociones de vuestros hijos. Muchas veces se enfadan, lloran, patalean, tienen rabietas y o no sabemos por qué si lo dejamos pasar o nos parece una tontería y lo dejamos pasar, o incluso a veces nos parece una tontería y muchas veces juega también el que estemos muy saturados y hasta les reñimos, ¿no? Porque pues eso, pues por la propia saturación también que llevamos. Entonces, lo que está pasando es que, sobre todo cuando no entienden las emociones, no las han aprendido, es que no saben qué es lo que está pasando tampoco. Entonces, aprovechar esos momentos para hablarles de la emoción que están sintiendo. Pues sé que estás enfadado porque ha pasado esto, pero yo sé que te has enfadado mucho porque tú querías seguir en el parque, pero nos tenemos que ir porque hay que hacer la cena, porque es tarde, y siempre dar una explicación, porque a nosotros tampoco nos gusta que nos digan te tienes que ir de aquí porque sí, pues cuando somos pequeños tampoco. Que sea una explicación que podamos entender y muchas veces ante las rabietas sobre todo anticipar lo que va a pasar. Pues si nos vamos a ir del parque en media hora, pues ya podemos decir en media hora nos vamos del parque y en 20 minutos y en 10. Y rabietas va a haber cuando digamos que nos vamos del parque. Pero bueno, pero sobre todo eso, aprovechar esos momentos, las emociones positivas también, cuando estén súper contentos o súper contentas, aprovechar para, ostras, estás muy contento o estás muy contenta porque ha pasado esto. Siempre recordarles qué emoción están sintiendo porque va a ser la mejor manera de que ellos luego puedan identificar mucho más fácil. Y saber de dónde vienen esas emociones, ¿no? Dibujar las emociones y no dibujarlas pues con la típica carita sonriente o triste, sino utilizar una emoción para dibujar en ese momento lo que sentimos. Y no vamos a dibujar lo mismo cuando estamos contentos que cuando estamos muy enfadados. Sobre todo cuando estamos muy enfadados, a muchas personas les funciona mucho coger, que les demos un folio y unos colores y decirles que pinten cómo se están sintiendo. Y bueno, es una manera también de trabajar, de darle la importancia que se merece a la emoción o al sentimiento que están teniendo, de hacerles ver que nos importa y que sabemos cómo están y nos importa que cómo estén, nos importa también que estén bien, y luego para ellos también es una manera de soltar todo lo que llevan dentro, aunque sea dibujando. Y te estás frustrado y pintas muy fuerte o coges un peluche y lo estrujas,
y ya está. Y también tenemos que aprender que es algo que se pasa y que cuando se acabe, pues todo vuelve a su sitio. Utilizar la mímica, que es lo que estábamos hablando antes de lo que trabajo yo con las emociones, ¿no? Pues el jugar a la mímica en familia, porque podemos jugar a las películas, pues podemos jugar a la mímica con las emociones y o hacer equipos y que entre dos personas se haga una emoción y el resto lo tenga que adivinar. Y crear también, cuando son ya más mayores, una rueda de opciones. Y son opciones que vamos a negociar con los hijos para los momentos en los que están enfadados. Y esto es algo que lo tienen que hacer ellos, porque nosotros no podemos decidir por ellos qué es lo que pueden hacer cuando están enfadados. Entonces les creamos una rueda de opciones para volver a la calma. Pues bueno, pues aquí en el ejemplo pues está abrazar al peluche, masajes, bailar. Entonces lo dejamos en un sitio que esté visible y cuando nos enfademos o cuando necesitemos volver a la calma, pues tenemos esta rueda que nos va a recordar qué es lo que podemos hacer y de todas estas cosas que podemos elegir para calmarnos. Y luego además hay un montón de libros y de cuentos muy chulos. Para más peques tenemos el monstruo de los colores y las emociones de Nacho, para niños así, pues eso, 3 añitos, el bestiario de las emociones también, pues eso, 3 añitos, 5. Y ya para más mayores, el emociómetro del inspector Drillo, que además viene con una especie de juego para identificar emociones. El gran libro de las emociones y recetas de lluvia y azúcar. Este sí que es para más adolescentes. Pero bueno, en concreto yo he trabajado con el monstruo de los colores y es muy chulo. Y además el monstruo de los colores tiene un juego, que también es muy chulo. Y por último, creo, vamos a hablar de la asertividad. La asertividad es la habilidad que tenemos para hablar de una manera clara y directa, diciendo lo que queremos decir, pero sin hacer daño a la persona que tenemos, a las personas que tenemos delante, ni menospreciar a las personas que tenemos delante. Y además defender nuestros derechos como personas. Es un poco más complejo de entender todavía. Es de estas habilidades que hemos estado hablando, es la más compleja de entender y de explicar, porque es, bueno, el resumen es: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o no digas lo que no te gustaría que te dijeran a ti, y es entender un poco que la sinceridad está muy bien, pero cuando vamos a herir a una persona, pues tampoco. O sea, la sinceridad no es lo mejor que hay en el mundo. Y hay que saber decir las cosas y saber expresarnos, y a lo mejor yo tengo una idea, vosotros tenéis otra y a mí la mía me gusta más, pero yo os tengo que transmitir que la mía me gusta más y que me parece que es mejor, pero no que la vuestra no valga nada, ¿vale? Y la empatía, que va muy unido con la asertividad, que es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar de otra persona, no tanto de lo que siente. No es ponerse en el lugar de alguien y adoptar su postura y su visión, sino entender que la persona que tenemos delante tiene unos sentimientos, un punto de vista y una experiencia distinta a la nuestra. Y entonces va a tener también unas ideas, unos aprendizajes, todo va a ser distinto a nosotros,
y es simplemente comprender que eso existe y que estamos hablando con alguien que no tiene por qué ver las cosas igual que las vemos nosotros, ¿vale? Entonces, a través de la empatía podemos decir las cosas con asertividad. ¿Y cómo fomentamos esto? Pues como he dicho al principio, todas estas habilidades adaptativas y sociales las aprendemos sobre todo por imitación, ¿no? Porque vemos que lo hacen las personas y nosotros pues, lo copiamos. Entonces, la mejor forma de fomentar la asertividad y la empatía en otras personas es siendo asertivos y empáticos con nosotros. Y bueno, igual que con la inteligencia emocional y con la autoestima, pues hay que tratar desde el amor incondicional, la atención y el respeto, impedir las comparaciones otra vez. Muy importante es enseñar a decir no. Todo el mundo tiene derecho a no contar algo cuando no le apetece, a no hablar de algo que no le apetece, a no hacer alguna actividad si no le apetece. Esto quiere decir que podemos dejar que, pues es que no me apetece hacer los deberes, pues no pasa nada, pues tampoco, ¿vale? Pero sí que hay que, pues ahí hay que trabajar bueno, no te apetece, pero es algo que tienes que hacer, ¿vale? Pero sí que seamos, pues eso, que enseñemos sobre todo desde que son muy peques, a decir que no tienen por qué dar besos a todo el mundo, ni abrazos, ni tienen que irse con la primera persona que se cruce, y tienen que ser simpáticos con todo el mundo. Incluso os diría que tampoco tienen por qué compartir los juguetes con todo el mundo si no quieren, porque nosotros tampoco compartimos todo con todo el mundo. Pero hay que enseñar a decirles que no, a cómo lo decimos, a que obviamente pues no todo puede ser no, y hay muchas maneras de decir que no. Ya decirlo desde una manera, desde una postura pues asertiva, pues no me apetece y ya está, no me apetece en este momento, luego te lo cuento y chimpum, y no herimos a nadie. Volvemos otra vez a hablar siempre en positivo. Que hagan las cosas por sí mismos, a desechar expectativas. La asertividad y la empatía en realidad lo trabajamos igual que trabajamos la autoestima en otras personas. Y al final es porque si nosotros si nosotros lo que estamos haciendo es trabajar o enseñar a la persona que tenemos delante que nos importan sus sentimientos, que sabemos que tiene unos sentimientos y que tiene unas historias y unas habilidades distintas a las nuestras y que las aceptamos y lo sabemos y las aceptamos y las queremos también, lo que estamos trabajando también es la autoestima. Entonces, pues realmente es todo muy relajado. Y, perdón, que se me habían pasado unas diapositivas. Y hasta aquí, porque podríamos estar hablando mucho sobre las habilidades sociales, pero bueno, muchas gracias por estar escuchándome tanto rato. Y nada, espero que os haya ayudado esto. Muy bien, pues no sé, Noelia, si quieres compartir alguna de las preguntas que han entrado. Sí, hay una persona que nos ha preguntado cuando estabas explicando, Carla, el tema de la transmisión de emociones, dibujar y así transmitir nuestras emociones. Una persona pregunta si el niño o la niña no transmite, no hace caras tristes o sonrientes, ¿qué crees tú que pueden dibujar para transmitir esas emociones? Y que si, por ejemplo, solamente dibujan círculos, que si sabes si significa algo.
A ver, en dibujar emociones es que lo que me refería era justo eso, que no tenían por qué dibujar una cara sonriente cuando estuvieran sonrientes. Probablemente, si no lo saben dibujar, eso, porque son muy pequeños para haber aprendido todavía cómo se integra una cara, por ejemplo, o porque no reconocen las emociones. Y bueno, pues no pasa nada porque podemos recurrir siempre a fotos. Yo siempre en el trabajo lo que tengo son fotos impresas de muchas distintas, muchas caras sonrientes, dibujadas, de personas reales y de muchas maneras para que se pueda identificar. Entonces, yo lo que uso también son son imágenes. Vale, y yo tengo una pregunta, Carla. No sé, mientras tanto, ya sabéis, ¿no? Que cualquier pregunta que tengáis, pues nada, la podéis dejar en el chat. ¿Qué 3 consejos le darías tú a una familia de un hijo o una hija con síndrome de Dravet para fomentar, con síndrome de Dravet o cualquier enfermedad similar, pues que tenga una discapacidad intelectual similar? ¿Qué 3 consejos les darías para fomentar las habilidades sociales y adaptativas? Pues en realidad las mismas que para una familia de un hijo o una hija que no tenga síndrome de Dravet o alguna otra discapacidad, porque pues lo aprenderemos más tarde o más pronto, pero al final pues lo que importa es que lo vamos a aprender, ¿no? O que nos lo van a enseñar. Entonces, pues siempre desde muy peques poner en valor cómo se sienten, que es una de las cosas que he repetido un montón, es darles valor a lo que sienten y que es importante. Y aunque a nosotros nos parezca una tontería que estén llorando porque se les ha caído el chupachus, pues a lo mejor es que para ellos es importante que se haya caído el chupachus porque lo querían, ¿no? Nosotros a lo mejor lloramos porque nos hemos dado un golpe con el coche o le hemos hecho o le hemos rascado y pues eso para un niño pequeño no lo entiende. Entonces, darle mucha importancia a cómo se sienten, que ellos sepan que les valoras, ¿no? Y que para ti es importante cómo se sienten. Y además es que dándoles importancia también, ya estás trabajando con ellos que reconozcan las emociones. Y hablar con ellos y dejar que te cuenten o que se expresen como se expresen, da igual si es de manera verbal, no verbal, con dibujos, con señas, da igual, pero que se expresen y que tú te expreses que se expresen con sus hijos y con sus hijas y que se cuenten cosas y que no sé cómo, no sé cómo explicarlo, pero que, que, que se sientan importantes porque son importantes en realidad. Muy bien, muchas gracias, Carla. No sé, mientras tanto, Noelia, si tú tienes algún apunte o alguna pregunta que te surja. Solo recordar que creo que también es importante que vais a poder volver a ver el webinar y que también hemos preparado una infografía con lo que Carla os ha ido contando que podremos colgar también para, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí. Ha preparado tanto Carla, ¿no? como Noelia, pues han estado trabajando pues estos últimos días y semanas, ¿no? Y yo creo que la idea efectivamente es que se compartan estas infografías, ¿no? A través de nuestras redes sociales, ¿no? Y como bien dice Noelia, ¿no? Pues este webinar, pues bueno, permanecerá grabado aquí en nuestra página de Facebook, con lo cual cualquier persona que entre más tarde aquí en nuestra página, o incluso algunos de los que estáis incluso ahora mismo y habéis entrado más tarde, una vez termine la grabación, el webinar, podréis ver el vídeo desde el principio, ¿no? Por si os habéis perdido alguna parte en concreto, ¿no? Y mientras tanto, Noelia, yo creo que
ha llegado una pregunta de Azucena, es una mamá de un niño con síndrome de Dravet de nuestra fundación. Sí, correcto. Esta es muy interesante. Nos preguntan que si un tratamiento con neuropsicología puede ayudar a comunicarse a un niño con Dravet o esto solo puede trabajarse desde la logopedia. Por ejemplo, ¿cómo mejorar que cuando le preguntes una cuestión no te responda con otro asunto? A ver, si desde la neuropsicología se trabajan todos los aspectos cognitivos, lo que es pues el habla, la expresión. Sí que es verdad que un logopeda o una logopeda está más focalizado en cómo hablamos o en... es que no me atrevo yo a meterme ahí porque no quiero meter no quiero meter la pata. No te quieres pelear con los logopedas, ¿no? No, que nos queremos mucho. No, pero sí que los logopedas pues trabajan más en la adquisición del lenguaje o en cómo trabajar nuestro aparato fonológico para poder hablar. Pero la verdad es que un logopeda también trabaja en la comunicación si no puede ser verbal. Y es que yo creo que ahí los complementamos bastante. Entonces la respuesta a la pregunta que ha hecho Azucena sería que sí, que efectivamente el neuropsicólogo podría Sí, ayudar en ese aspecto concreto que ha preguntado. sí, sí podría. Y si no, siempre con apoyo de un logopeda. Muy bien. Después tenemos, ¿no?, un apunte de Silvia. Si no recuerdo mal, puede ser que mi memoria me falle, pero su pequeño se llama Manuel, que creo que ya no es tan pequeño, efectivamente, ¿no? Y apunta, pues bueno, ¿no?, que cuando se hacen grandes, pues es más difícil, ¿no? No sé, tú ahí si quieres apuntar algo, Carla. Sí, cuando nos hacemos mayores somos más difíciles porque ya tenemos como unos aprendizajes o unas costumbres. Entonces, de repente que nos quieran cambiar y que nos quieran hacer aprender otras cosas distintas o hacer algo distinto a como lo estábamos haciendo, nos cuesta a todos, a las personas que tienen discapacidad y a las que no la tienen también. Entonces, sí, de mayores cuesta más. Por eso he hecho mucho hincapié en que todo esto sea desde que son muy pequeñitos. Pero bueno, no quiere decir que cuando sean mayores no se pueda trabajar. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí, Noelia. En No, de cualquier momento. caso, repetir, ¿no?, lo que tú decías, Noelia, que esta sesión estará grabada. em, se podrá ver. De hecho, Loren creo que nos preguntaba también, ¿no?, si puedes recibir algún tipo de certificado, y efectivamente sí, si ella lo cree necesario y le puede ser útil, pues nos puede escribir y se lo haremos llegar. Creo que le Claro. hemos respondido con su comentario, con el correo electrónico al que nos puede escribir. Y no sé si mientras tanto Noelia o Carla queréis apuntar o comentar algo más. Nada, yo pues mira, justo un poco en lo que decía Silvia, ¿no? Que no tiréis la toalla o no penséis que no se pueden conseguir cosas porque vuestros hijos o vuestras hijas sean mayores, porque sí que se pueden conseguir. O costará más o costará menos o habrá que hacerlo usando unas estrategias u otras, pero sí que se pueden hacer cosas. Y lo importante no es lo que trabajen a lo mejor en una sesión de logopedia o de neuropsicología, lo importante es lo que trabajen en casa porque es donde pasan el mayor tiempo y son las mayores figuras de referencia que tienen, ¿no? Que son los padres, los hermanos, los abuelos, los tíos. Entonces, pues eso. Sí.
Aquí por el chat nos apuntan que el problema conductual que por regla general presenta la propia encefalopatía agrava el hecho de poder desarrollar sin ayuda una comunicación más asertiva o empática, que es más o menos lo que tú también estabas. Claro. Y bueno, al final, pues sí, es una de las características propias de la encefalopatía. Y todo viene, el tema de la asertividad y la empatía es por una cuestión de reconocimiento de emociones o propias o de los demás, o de la importancia que se le da a las emociones. Entonces, pues bueno, si no podemos ser asertivos o ser empáticos, pues vamos a trabajar las emociones y ya está. Y a lo mejor a la persona que tenemos delante, pues nunca le va a llegar a afectar o a importar realmente cómo se sienta la otra persona. Pero sí que le podemos enseñar o sí que puede aprender que cómo él se dirija o ella se dirija a alguien puede afectar, aunque luego pues diga, bueno, pues si es que se enfada es que a mí me da igual. Pero sí que se puede trabajar y sí que se puede enseñar eso y tener una comunicación empática y asertiva, aunque no sea de corazón. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, Noelia, llevamos ya creo que no, más de una hora, casi 1 hora 10. Sí, correcto. No sé si, entra alguna pregunta más. Parece que no, así que no sé, Noelia, si quieres añadir algo más. Yo por mi parte puntualizar las rutinas diarias, eso también influye mucho en conductualmente hablando, ¿verdad, Carla? Sí, sí, claro. Y sobre todo personas, claro, las personas que tienen síndrome de Dravet o que tienen algunos rasgos TEA, bueno, pues son personas a las que las rutinas les ayudan muchísimo y romper una rutina pues le puede jorobar bastante. Por eso decía siempre que, o sea, por eso decía antes que muchas veces para trabajar las pataletas o las rabietas o estas cosas, lo mejor es anticipar. Que habrá veces que aunque anticipes va a dar igual porque pues bueno, pues son situaciones que da igual que estés avisado que se van a acabar, pero que no quieres que se acaben. Pero bueno, hay que anticipar siempre, sobre todo cuando vamos a romper la rutina. Y además que es eso, que la creación de rutinas también sociales van a permitir que se puedan trabajar mucho mejor las habilidades sociales, además. Bueno, por aquí ya veo que no tenemos más preguntas. Solamente me ha gustado mucho el mensaje de Silvia, que no nos abandonamos y seguimos trabajando con las dificultades para decir la relación con los otros y que no se abandona. Eso es importante. Como Sí. siempre decimos, ¿no? Rendirse no es una opción. Así que hay que seguir luchando y tirando para adelante, a pesar de todas las dificultades, que no son pocas. Pues nada, no sé, yo creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Antes de finalizar, ¿no? Pues dar las gracias a todos vosotros, ¿no? Por estar aquí con nosotros, ¿no? Compartiendo este tiempo y también, pues bueno, por supuesto a Noelia y a Carla que colaboran de manera totalmente altruista con nuestra fundación y que es algo que no hemos comentado, pero que lo publicaremos de manera oficial en breve, ¿no? Que este primer webinar, pues bueno, pues forma parte de una serie de webinars que tenemos planificados de aquí a final de año sobre diferentes aspectos sociales, ¿no? Así que este es el primero, esperamos, ¿no? Que os haya gustado, como decimos, como hemos dicho antes, ¿no? Lo podréis ver de nuevo si lo deseáis o si habéis entrado más tarde. Y nada, pues muchas gracias también a Carla y Noelia.
Muchas Nada, gracias. gracias a vosotros. Pues nada, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches.